Regiones paralizadas, Huancayo paralizado hoy día, Cusco, Puno, Arequipa, Ica, ciudadanos en estas regiones aterrorizados. Y esto no es terruqueo, porque quienes están al frente cada vez menos, porque cada vez son menos nutridas las movilizaciones, pero son siempre los mismos violentistas, cada vez más violentos. Y eso ya no es derecho a la protesta. Lo que están generando es eso, aterrorizar al ciudadano de a pie que quiere salir a chambear, que quiere ir en el sur en la época de campaña de Ica, que es la época de mayor contratación de personal para la campaña de cosecha, y que tienen miedo porque están siendo amenazados y extorsionados. Además de estas movilizaciones de grupos violentistas, tenemos otros fenómenos con los que hemos coexistido y que hoy se hacen sumamente evidentes, que es lo que está ocurriendo en el norte del país con los bloqueos y estas bandas de extorsionadores que exigen y que el pago de cupos, y que ahora se colocan en las zonas de bloqueos de carreteras para pedirle a los choferes que paguen. Y hay dueños de empresas que están cediendo estos pagos por proteger a sus choferes. Porque ya se ha reportado, el diario El Comercio ha reportado el caso de un chofer de un camión, ¿no?, de carga, al que lo mataron porque se negó a pagar el cupo. Entonces, vivimos arrinconados, hemos coexistido con esa inseguridad ciudadana en forma de delincuencia organizada, que hoy también se suma a la supuesta protesta política y social. Además, tenemos los grupos violentistas con una agenda monocorde. Asamblea Constituyente, renuncia a Dina Boluarte. ¿De dónde viene todo eso? Estos grupos representan a la mayoría de peruanos que se han levantado en una protesta social diciendo, o sea, gobierno central, gobernadores regionales, voltea y mira mis necesidades. No, yo creo que no los representa. Y que cada vez va a ser más gente la que diga, no me estás dejando trabajar, no estás dejando que continúe con mi vida. Más bien estás sembrando terror, porque la señora que dice, vengo tempranito para que no me agarren las protestas, porque tengo miedo, está atemorizada. Y empiezan a ceder espacio a la gente que quiere imponer una agenda maximalista a punta de violencia y generando terror. Y no vamos a decir terroristas, terruqueo, no, están generando terror. ¿Cómo afecta a los pequeños y medianos empresarios? Los pequeños y medianos empresarios son la base de la economía. O sea, ¿no? Hay las grandes empresas, pero en la base, suponiendo además la mayor cantidad de mano de obra contratada, está entre las pequeñas y medianas empresas, en esos emprendimientos arrinconados. Vamos a hablar esta tarde con Fernando Calmen del Solar, que precisamente es representante, presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú, y ha dicho algo que es dramático. Ya esto no solamente es una crisis política, es una crisis humanitaria. ¿Por qué? Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y gracias por dejarme traer la voz de millones de peruanos que, como dices tú, están con miedo, están con terror de salir a trabajar, no pueden salir a trabajar. No solamente la micro, pequeña y mediana empresa, sino el ciudadano común. El ciudadano común, porque el emprendimiento es la manera en la que desgraciadamente hemos vivido por mucho tiempo los peruanos. Viene la crisis de la pandemia, ahora viene esta crisis económica, y todas las familias del Perú estamos en modo emprendedor. Tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos al alcance. Y efectivamente, estas protestas están violando los derechos humanos que tenemos la gran parte de los peruanos, que también tenemos justos reclamos contra el gobierno, porque el gobierno ha estado de espaldas con nosotros, pero que no salimos a protestar de esta manera violenta. No se está dejando transitar, no se está dejando el derecho a la salud, el derecho a la educación y muchos derechos humanos que nos corresponden a todos y deben ser garantizados por el gobierno. En esta ocasión, las pérdidas que se están dando en las distintas regiones afectadas equivalen a las pérdidas que se dieron en el tiempo de pandemia, en el tiempo que no se podía trabajar. Cusco es una ciudad en la que no está recibiendo turistas. Puno ha tenido que cancelar la Candelaria. Y hay emprendedores del Perú que solamente o principalmente viven de estas fechas en las cuales pueden generar el sustento para sus familias. Y viene lo difícil, porque a veces un bloqueo, dicen, no, ¿cuánto es monetariamente? Y se habla, no, miles de millones. Que un emprendedor pierda esa cosecha
Y esos 1.500 soles, de repente es la gran diferencia entre que ese año quería mandar a su hijo a un mejor colegio. Claro. O que lo pueda mandar a un colegio, porque la educación pública es un desastre y desgraciadamente tenemos que gastar el doble. Entonces es una realidad de la cual nos quejaremos siempre y protestaremos siempre, pero de la manera pacífica, ¿no? A ver, es dramático lo que nos has dicho. Estamos en los niveles, para los pequeños, medianos empresarios, en los niveles de pandemia, en las que nadie podía trabajar porque estábamos todos encerrados y cuando apenas se podía abrir era con aforos muy reducidos. ¿Cuántos negocios están en peligro, estos pequeños emprendimientos, en peligro de quebrar y de tener que cerrar? Mira, es bien difícil cuantificarlos porque, desgraciadamente, además, como te he dicho, el Estado ha estado de espaldas al pueblo, nos ha dejado como personas invisibles. No podemos tener la cifra exacta porque no son trabajos formales, pero el autoempleado peruano somos más de 9 millones de peruanos. Y no podemos quebrar, no nos podemos dar el lujo de quebrar, porque si no llevas plata ese día no comes. Entonces está la reconversión y el guía turístico pasa a la bodega y varias cosas similares. No hay esa posibilidad de quiebra, pero al no haber clientes, al no haber consumo, se paraliza todo y efectivamente hay un riesgo ya humanitario, como lo dije. Lo pasa también porque las grandes empresas que contratan a la gran mayoría de personas de manera formal no están trabajando y no pueden pagar los salarios. Y ese trabajador es el que iba al chifa de la esquina, a comprar a la bodega, al mercado. Y si no tiene plata, porque no le están pagando, porque no pueden trabajar, al final nos fregamos todos. Y en realidad pareciera que es que los mismos de siempre están buscando, todas estas personas que buscan que estas elecciones se adelanten a la mala, que renuncien, que se genere el desgobierno con violencia e infundiendo el terror, lo que están buscando es eso, es generar el caos económico en la población, porque eso es caldo de cultivo para más protestas, para más insatisfacción. Entonces, esa es la realidad. Estamos en un círculo que tenemos que romper y tenemos que buscar un cambio total de toda la clase política. ¿Qué está ocurriendo en las regiones? 70% de los encuestados en el último sondeo del Instituto de Estudios Peruanos reconoce, adhiere el 68-69%, reconoce el derecho a la protesta e incluso considera que los reclamos que subyacen son justos, pero al mismo tiempo dice, me está afectando. ¿Por qué no se hacen sentir más esa protesta de los que entiendo tu derecho a marchar, incluso entiendo tus razones, pero ya me estás afectando? ¿Por qué no se hace sentir? ¿Qué está pasando? Se está haciendo sentir, pero en pequeñas cantidades, las pocas personas que se atreven a salir a las calles a protestar por ello. Pero se hace sentir muchísimo. Las redes que nosotros tenemos en la Asociación de Emprendedores del Perú y con los distintos gremios con los que trabajamos, nos comentan que están siendo amenazados. Se les cobra cupo por abrir la bodega, 75 soles. Si no te plegas al paro, tienes que pagar para que los demás protesten. Eso está pasando no solamente en las ciudades, sino sobre todo en las comunidades, en los centros poblados y en los lugares menores. Entonces, como dijiste tú, se está infundiendo el terror a las personas. Entonces, y lo vimos en Cusco, fueron a reventar a pedradas un local de una persona que dijo, oye, yo necesito trabajar y quiero trabajar. Y ese es el reclamo principal, déjanos trabajar a toda la población y sobre todo, como te decía, a la clase política, que en realidad está apurando estas elecciones, porque lo único que quieren es que regresen los muertos vivientes, todos esos políticos de los que el país está harto, que han postulado de izquierda, de derecha y de cualquier otro gama que quieran decir que en realidad lo único que hacen es llegar al poder, servirse a sí mismos, coludirse con los emprendejos, que eso también hay que dejarlo claro, porque se habla muy mal del empresario peruano y eso no es así. Hay personas que son ladrones, que son corruptos, que se hacen pasar por empresarios y que se coluden con el gobierno para generar corrupción. Esos no podemos llamarlos nunca más empresarios, hay que llamarlos emprendejos, porque son personas que le hacen daño y le roban las esperanzas al país. Entonces, entre ellos, entre los muertos vivientes de la política que siguen dando vueltas y todos estos emprendejos están tratando de capturar nuevamente el poder. Ok, a la luz de esos argumentos, entiendo, o sea, necesitamos resetear a la clase política que nos represente. El proyecto que ha presentado la Comisión de Constitución, este sustitutorio en el que dice elecciones complementarias solamente hasta el 2026, ¿te parece una salida viable que pueda terminar de aterrizarse? Porque dice, y reeligiéndose no sé cuántos de este Congreso pudiera, con 7% de aprobación, pudiera reelegirse, con la posibilidad de que los que están hoy pudieran reelegirse para este periodo complementario, de modo que en el 2026
ya tengamos mayor cantidad de nuevos partidos inscritos, nuevos rostros, ir... ¿Te parece viable o no? Mira, lo más viable, efectivamente, porque todos queremos un cambio y todos queremos que hayan nuevas elecciones para cambiarlo, hubiese sido el 2024 como se planteó originalmente. Claro. Esta solución solución que no es solución, que están llevando en el Congreso y están discutiendo ahora mismo, efectivamente, es todos los políticos, de izquierda, de derecha, y todos los que están ahí, los mismos partidos de siempre, tratando de mantener su cuota de poder. Esa es la sensación, se quieren ir. No se quieren ir y están nuevamente de espaldas al pueblo, no están trabajando nosotros, y lo único que quieren es eso, mantener su cuota de poder. Y para mantener su cuota de poder, obviamente, siguen con también las personas que los financian para que se mantengan ahí, porque son los intereses que los han llevado particulares y empresarios y de emprendejos, pues no son empresariales, que los han puesto ahí. Y le dicen, no te vayas porque necesito que defiendas mi interés, que el país le vaya como vaya. Entonces, por eso estamos buscando entre la Asociación de Emprendedores del Perú y muchas organizaciones más, convocar a las personas que realmente quieren ese cambio. Hacer política no implica tener necesariamente un cargo público. Se trata de trabajar con la población y servir a la población. Las autoridades electas tienen que acordarse siempre que una vez que son electas son empleados de la población. Y no son sus jefes, como es lo que pasa ahora. ¿Quiénes están detrás de estas movilizaciones? Porque tú también has comentado lo que decía, cada vez las movilizaciones son menos nutridas, pero cada vez más violentas, ¿no es cierto? Y persistentes en el tiempo, parece como que y organizadas, y sistemáticas, y simultáneas. Y con estructura militar, porque cuando atacan a los policías ves a personas con escudos, personas que les llevan piedras, personas que cargan acá, personas que sacan las piedras. O sea, es una estructura muy bien hecha, la que se está viendo por lo pronto en el centro de Lima últimamente. Es una estructura muy bien coordinada para atacar a la fuerza del orden que están protegiendo a todos los peruanos. Entonces, ¿quién puede estar atrás? Hay varias cosas. O sea, primero están, como te digo, estos políticos que se quieren quedar, que quieren mantener esa cuota de poder. Y los tenemos de derecha y de izquierda. De derecha, de izquierda, de centro, porque en verdad no representan ni a la derecha ni a la izquierda, representan sus propios intereses. Y también tienes a los violentistas, a las personas que infunden el terror, que están tratando de generar este desgobierno, este caos, con intenciones que van más allá del Perú, porque esto es muy similar a lo que se ha visto en Chile, en Bolivia y lo que se vio en Colombia Ecuador. También, en Ecuador. Entonces, hay intereses por ese lado. En el tema del financiamiento, sí, inicialmente muchos emprendedores peruanos que se plegaron a la causa pensando que el reclamo iba a ser pacífico y justo, apoyaron estas marchas. Claro. Mercados, trabajadores, apoyaron. Su chancha, hicieron y las mismas personas se pagaron. Pero después, ahora, lo que vemos ahora ya no es eso. O sea, para sostenerse en el tiempo, porque ¿cuánto tiempo ya tienen para solventar la estadía de esta movilización masiva que ha habido de provincias? Efectivamente, ¿no? Y acá hay que diferenciar además lo que está sucediendo, se dice, y las encuestas lo dicen, no lo digo yo, se ve, que es economía informal, perdón, ilegal, y hay que separarla de la informal. La empresa informal, por desgracia, al tener leyes que no nos apoyan y que persiguen a los peruanos, que viene el fiscalizador y te cierra la bodega, y no solamente te cierra, sino te ponen multa. Y cuando la logras abrir, viene el Ministerio de Trabajo y después viene la SUNAT y nos persiguen constantemente. Desgraciadamente tenemos que pasar a la informalidad muchísimo nosotros. Pero los ilegales son los que están haciendo minería donde no deben, contaminando el medio ambiente, y no se ven a las personas salir, las personas que normalmente salen a defender derechos, nunca protestan contra ellos, protestan normalmente contra la policía. Claro. Y entonces hay que preguntarnos, todas estas organizaciones que dicen ser de derechos humanos, si realmente defienden los derechos humanos, deben salir a defender a los 32 millones de peruanos que no estamos de acuerdo con la protesta violenta, claro, y nuestros derechos a trabajar, a libre tránsito, a la salud, y no defender los derechos cubanos. Porque los derechos cubanos son los que los comunistas protegen de los violentistas, de los que infunden el terror. Y ahí es donde aparecen siempre y gritan y hacen escándalo y escenarios, y como Sigrid Bazán, que quería llevarse el ataúd de un lado al otro de una pobre persona que falleció, y que eso no debe volver a pasar. La mercantilización de la muerte, porque no deberías ver ni una más, y el uso político viene de derecha y de izquierda, y hay que repudiarlo, y enhorabuena que lo digas. Por supuesto. De donde venga. Y hay que dejar esta dicotomía en la que estamos de izquierda a derecha. Claro. Las personas que queremos cambiar el país tenemos que atrevernos a dar soluciones, no promesas, no protestas, no mentiras.
Si fuéramos a elecciones adelantadas en el 2023, los mismos 10 partidos que están representados hoy en este Congreso que nadie quiere van a volver a postularse. Y probablemente veremos nuevamente al señor Acuña. En Fuerza Popular dicen que la candidata natural del partido es la señora Keiko Fujimori. Probablemente no sé a quién pondrá el señor Luna Gálvez, que está con procesos de corrupción también. Perú Libre también se postulará seguramente y el señor Castillo está preso preventivamente y el dueño del partido tiene una sentencia por corrupción. Pero será Puca Bellido, que es claramente quien se está haciendo en base a quimbas y promesas, porque no ha solucionado nada, está tratando de ser la nueva cabeza de ese partido, pero igual, son todos ellos parte de los muertos vivientes. Son gente por la que ya votamos o no hemos votado nunca porque eran peores de los que están. Y ahora lo único que están buscando es la oportunidad de volver a retomar esos intereses. Entonces, y la exhortación es esa, porque hoy la pelota está en la cancha del Congreso, que debiera, más bien, antes que enfocarse, pienso yo, en me reelijo, la bicameralidad para también reelegirme en la Cámara Alta, dar las condiciones para que los nuevos partidos que están en ciernes, aunque eso aumente porque va a atomizar más el voto, pero que nuevos rostros aparezcan, ¿no? Efectivamente, lo que se busca es que venga gente nueva, gente de cualquier edad, de todas las regiones del Perú, pero que, como te decía, busque soluciones, no prometa, no diga que va a hacer, que no sea como la izquierda que lo único que hace es dar mentiras, ni como la derecha que le tiene miedo a la verdad. Y que por ese miedo a la verdad, porque tienen rabo de paja en ambos lados, lo único que terminan es abrazándose entre ellos, haciendo los mamarrachos que vemos, porque este Congreso no ha hecho nada en estos año y medio, 2 años que va a tener. Y entonces eso es lo que la población en general busca, un cambio total de la clase política. Lo que puedo llamar un auto nuevo. Ya no quieren un parchado, no quieren pintado, no quieren que le cambien la llanta y que le hagan la finta y que aparezca ese político que ya pasó por 3 partidos distintos a postular por el 4º distinto, ¿no? Fernando, te agradezco por haber estado esta tarde con nosotros. No, Pabela, muchísimas gracias a ti y ojalá que por favor se puedan, y le llamo a todos los peruanos de bien que son emprendedores, que sigamos trabajando. Lo hemos hecho muchos años con el Estado dándonos la espalda. No ceder al amedrentamiento de los grupos violentos. No Sí. ceder a ese amedrentamiento. Gracias. No, gracias a ti. Información en vivo desde el Congreso de la República. Continúa ahí el debate.